Bueno, vamos a empezar con la ecografía del riñón. Pero lo siguiente, ¿qué pasó aquí? Mi computador. Ya. Vamos a empezar con lo que es, en este caso, lo más representativo que son la ubicación, ¿no? Ubicar cada riñón. En este caso, la ubicación del riñón izquierdo, tenemos que sí o sí hacer referencia al vaso. Una vez encontramos el vaso, vamos a ver que está más pegado a lo que es en abdomen lateral. Lateral se encuentra lo que es el riñón izquierdo. Y el riñón derecho se encuentra en la caja torácica, pero más hacia craneal, en el lóbulo caudado del hígado. O sea que tenemos aquí el lóbulo caudado del hígado, y esto se denomina, o donde está ubicado este riñón, se llama la fosa renal. Está un poco, siempre cada riñón van a estar separados un poco distalmente, pero de manera que el derecho va a estar un poco más arriba que el riñón izquierdo. Esa es la ubicación en la que podemos nosotros ubicar a los riñones. Pero vamos con la siguiente. Ya. Los riñones, para evaluar tenemos que ver el tamaño, la medida del tamaño. En perros para raza media tiene que ser 7 centímetros, en perros de raza media o grande 7 centímetros, y en perros gigantes hasta 10 centímetros. Tiene que tener una cápsula que es hiperecoica lisa, que rodea todo el órgano y se puede ver por zonas. También tiene una zona cortical, que en el que se va, en este caso, la ecogenicidad es hipoecoica. Eso tenemos que tener en cuenta, que el riñón es hipoecoico, a diferencia del hígado. Hay una distinción también que se llama el borde córtico-medular, que divide la corteza de la médula, y se observan los movimientos de vaivén que se observan en la corteza de médula. La zona medular está compuesta por los divertículos, y los pervisuréteres solo se pueden ver cuando están dilatados. Es muy importante también recordar aquí cómo podemos identificar hígado, vesícula biliar, riñón. Bueno, esos son términos para ubicarnos en las diferentes ecografías, ¿no? Que están en inglés y aquí tenemos en español para poder ubicarnos. Right kidney sería riñón derecho, left kidney, riñón izquierdo. Los riñones se enfocan con un transductor, pueden ser lineal y curvilineal. Riñón derecho canino normal. Esta es la imagen de un riñón derecho normal, que en el que podemos presentar o presenta una corteza. Aquí tenemos la corteza, que tiene una ecogenicidad hipoecoica. Hipoecoica, no es brillante, a comparación que aquí tenemos el, lo que es el hígado. El hígado, aquí vemos que termina en punta. Todo esto de acá recubre el hígado, termina en punta. Aquí la ecogenicidad hipoecoica, todo esto es la ecogenicidad hipoecoica de la corteza. La corteza, esa ecogenicidad también. Recordemos que hay una corteza externa y corteza interna. En este caso podemos poner nombre del órgano, riñón derecho, el tamaño está normal, porque no nos da el rango o tamaño subjetivo, normal o subjetivo. Formas o bordes, el borde se ve la cápsula, que son hiperecoicos. Esta de acá es la cápsula, esta de acá. Y va a estar siempre hiperecoica con relación a los demás órganos. Es un riñón derecho, lesiones focales no hay ninguna, y lesiones difusas no hay ninguna. Vamos a deshacer. Una pregunta.
Dime. ¿Cómo logras diferenciar en una ecografía un riñón derecho y cómo puedes decir que es un riñón izquierdo? Si hay alguna diferencia. Para cuando está cerca del hígado, es riñón derecho. Pero si está presencia lo que es el vaso, es riñón izquierdo. Esto es un riñón derecho, porque vas a ver hígado. Si ves hígado, es riñón derecho. Y si ves vaso, riñón izquierdo. Mira, acá. A ver, ahorita te lo muestro. Así que a ver, no tengo que salir de este lápiz. Ya, a ver, Sí, chuta. Acá, mira, el riñón derecho, aquí está presencia de los lóbulos del hígado. ¿Y ves cómo termina? sí, ¿No ves? Entonces, el riñón sí. derecho, presencia de hígado, riñón derecho. Presencia de vaso, riñón izquierdo. Y siempre te vas a fijar Ah, que ya. tenga estas iniciales. Y si no tiene esas iniciales, bueno, en este caso va a ser, para riñón izquierdo va a ser LK y para riñón derecho RK. Ya, y aquí fíjate, dice RK. Entonces, right es derecho, kidney es riñón derecho. Liver es hígado. Entonces, sí o sí, a veces corramos la suerte que la doctora ponga, qué sé yo, estos nombres, porque están en inglés, digamos, tú no vas a saber, pero si tú sabes inglés y dices, bueno, esto es un riñón derecho, esto de acá es hígado, y esto es y este es el riñón que está sano. Y el riñón sano siempre tiene una corteza hipoicoica. Eso es lo característico. O sea, la doctora nos nombra y nos dice que esto es lo que nosotros debemos aprendernos de memoria. ¿Ya? A ver. Y aquí, todo esto, este es el que dijo que tienes que aprendértelo de memoria cómo es un riñón. Tiene la corteza, habíamos dicho que es ecogenicidad, tiene ecogenicidad hipoicoica. Es menos brillante con referencia a la cápsula que tiene una ecogenicidad hiperecoica. La cápsula renal, que es lo que retiene o contiene a lo que son los riñones, es hiperecoica y la corteza es hipoecoica. El borde corticomedular tiene una ecogenicidad hiperecoica. Esto de acá es el borde corticomedular, que en este caso es lo que está entre la corteza y la cápsula. Este es el borde. Ahora, la zona medular externa, acá, esta zona medular externa, está la zona medular externa y zona medular interna. Lo que debemos medir, este es un plano longitudinal, que quiere decir que estamos viendo el órgano de manera ovalada. En este plano longitudinal podemos medir cuánto mide nuestro riñón, poniendo a medir desde un extremo hasta el otro. Podemos medir cuánto mide el riñón. Esto se hace con un transductor, en este caso no es lineal, sería un transductor que habíamos dicho en el transductor curva lineal. Cuando es curva lineal va a aparecer esto, pero cuando es lineal es mayormente cuando tenemos la imagen rectangular. Eso sí o sí te vas a acordar, pero eso no pregunta, ¿no? Entonces, acá en el órgano, esto es un órgano riñón sano, que tiene la estructura. Fíjate toda esa estructura que tiene y la ecogenicidad de características de un riñón sano. Y la cápsula es la única que puede ser hiperecoica y la corteza hipoecoica. Y ahorita vamos a ver las diferentes lesiones. A ver. Esto es un riñón izquierdo de vista transversa. Tiene lo que es el vaso. Acá tenemos el vaso, a diferencia. Es izquierdo, ¿por qué? Porque mira, acá dice, esto es spleen, es vaso. El vaso es hiperecoico con relación a la corteza. Fíjate que aquí la corteza tiene una ecogenicidad hipoecoica con referencia al vaso. ¿Ya?
Aquí vemos la médula, la pelvis. Esta pelvis es muy importante, la vamos a ver, que es que la dilatación de pelvis en las diferentes lesiones, bueno, en lesiones focales. Aquí tenemos las papillas o crestas de lo que son los divertículos. El seno de la pelvis está dilatado de 0 a 5 centímetros. Si es mayor a eso se llama pieloctasia, ¿ya? En el seno de la pelvis. Esto de acá es el seno de la pelvis, que tiene una forma de sonrisa que había dicho. Es un riñón izquierdo, fíjate aquí la inicial, left kidney, riñón izquierdo. Nombre del órgano, riñón izquierdo, tamaño normal o subjetivo, porque no nos dice qué tamaño tiene este riñón. Formas o bordes, tiene bordes la cápsula, fíjate la cápsula es hiperecoica, tiene una corteza hipoecoica, ecogenicidad dentro de los límites normales, estamos viendo un riñón sano que es hipoecoico, lesiones focales no hay ninguna, lesiones difusas no hay ninguna. En este caso, a ver, en esa radiografía que me mostraste, la pelvis es la parte del medio, o sea, como esa línea que contiene los divertículos. La pelvis es en este caso el punto de inicio de los uréteres. Eso es la pelvis, donde Es sale esa el cosita uréter. del medio, ¿no ves? Claro, es como podemos decir semejante al cordón umbilical, así más o menos por ubicarnos, es los conductos, los A ver, uréteres. ándate a la otra imagen, a la anterior, donde se veía ese, Ujú. la pelvis, Es esta- ahí lo voy a marcar un ratingo. Es esta parte de acá, no, la pelvis es esta. A ver, borrarlo. La pelvis es esta. Esto de acá es la pelvis. Es así como un redondito. Eso es la pelvis. porque los divertículos son eso negro, ¿no? Esto de Ese aquí necoico, estos son eso. los divertículos. Sí, Todos esos son los divertículos. Esos son los divertículos. creí, Y creí que la perfectamente. pelvis era esa línea media, como dijiste, si se puede ampliar, o sea, aumenta su grosor. Entonces, la pelvis son puros redonditos o cómo son, Es porque como no recuerdo el. es la entrada, digamos, son los uréteres. Es como por donde está comunicado al riñón. No te puedo, a ver, te voy a dibujar acá. Imagínate, Ah, este es ya. tu riñón. Ya, ahí está el riñón. No sé, bueno. Y estos son los uréteres. Los uréteres son los conductos por donde pasan la vena. Ujú. Entonces, esto de acá es la pelvis. Esto de acá, eso de ahí, que es el inicio del Ah, uréter. Y cuando eso se dilata o se ensancha, o ya lo voy a explicar más adelante, esas son las lesiones que eh, presenta el riñón cuando está esto de ah, acá. ya. Ya. Pero ahorita eso es lo que tú tienes que ver. Mayormente la cogenicidad hace referencia a la doctora, que no nos debemos olvidar del tipo de cogenicidad que tiene este riñón. Ya. A ver, En vamos. este caso, en cada divertículo hay pelvis o solo es un solo Solo es lado. una, pues, porque solo hay un Ah, uréter. ya, Un uréter por cada riñón. Solo hay una ya, pelvis. Y la zona ya. medular es interna, externa. Estas son las crestas de los divertículos. Sí, ya. Y no, habíamos visto que esto es transverso, es un riñón izquierdo. Ahí se puede observar con mayor claridad a la pelvis. Aquí está la pelvis. Y esto es el seno de la pelvis. Aquí ya está dilatada. Fíjate aquí este seno de la pelvis. Y aquí es lo que decía la doctora que se ve como una sonrisa. Acá, esto de acá se ve como una sonrisa. Acá, supuestamente es la sonrisa que lo muestra. ¿Ya? Qué Esta, sonrisa, ajá, eso es como qué una, sonrisa más fea. pues, ya.
Ese es el seno de la pelvis. En aquí está, se ve que está dilatada. Y dice, si la dilatación es de más de 0,5 centímetros, ya podemos hablar de una pieloctasia o una dilatación de lo que es la pelvis. Pasamos al siguiente. Ya. Riñón izquierdo, borde transverso, ¿qué quiere decir? El tamaño subjetivo, los bordes en este caso no se pueden apreciar. Hay una corteza, en este caso podemos ver la corteza acá, que es hipoecoica. En aquí igual se sigue mostrando en los márgenes de los normales, pero solamente que no está del todo bien enfocado, el riñón no está completo. Se observa lo que es la corteza, esta de acá es la cápsula, esta de acá es la cápsula, que es más hiperecoica, y aquí está la corteza. Esto de acá es la corteza. Esto es la corteza. Estos son parte de los divertículos. Y aquí, esto de aquí sería lo que es la pelvis. Ya, pero como no está bien tomada, esto no está movida. A ver, ay, vamos a eso. Ya. Hasta ahí seguimos viendo que es un riñón que no tiene ninguna lesión, está sano. Acá tenemos un riñón izquierdo, fíjate acá, riñón izquierdo, el tamaño subjetivo porque no nos indica el tamaño, los bordes tampoco mencionó, la ecogenicidad tiene una corteza hiperecoica, no está hipoecoica como debe ser normal. En acá ya podemos hablar de un tipo de alteración, pero no dijo la doctora que estaba bien comprobada. Eso fue lo que dijo. En este caso, que la corteza no está, como podemos decir, más brillante de lo normal. Entonces hay puede haber que sea una pielestasia por lo de la corteza. Aquí, en este riñón, ya podemos observar lo que son las lesiones, ¿ya? El órgano es un riñón derecho, el tamaño, en este caso, es subjetivo. Ah, no, el tamaño es 3,53, aquí lo tenemos. Este es el tamaño. Tamaño 3,53 del riñón, tiene bordes. Acá podemos ver que los bordes no están definidos, no está tan definidos como en la anterior diapositiva, ¿no? De que mostramos un riñón sano. En acá podemos hablar de una nefritis crónica. En la nefritis crónica, el riñón va perdiendo la definición de su zona medular externa e interna. Fíjate que aquí ya no se puede observar. Esta es la zona medular externa, todo esto de acá. Y aquí esta es la zona medular interna, todo esto de acá. Y va perdiendo su ecogenicidad, o sea, se va haciendo como que más borrosa y la ecogenicidad se va haciendo más hipoecoica de lo normal. Cuando esta va a pasar, si pasa de una nefritis crónica, también podemos hablar de una glomerulonefritis, donde el riñón pierde la definición de las diferentes áreas. La glomerulonefritis es la inflamación de lo que son los corpúsculos de los riñones. Es por eso que se considera como una lesión. Esto es una lesión focal, la nefritis crónica o la glomerulonefritis. El infarto es una lesión focal igual,
Lesiones renales difusas, pero la doctora lo nombró como si como fuera focal. Recordar que una lesión focal es cuando está solamente en una parte del órgano, pero cuando ya es una lesión difusa ya va a estar en todo el riñón, ya, todo completo. El infarto, acá podemos ver riñón derecho, yo creo que tal vez va a ser una de estas que va a poner la doctora, espero que sí. Riñón derecho, acá fíjate, pues siempre ayúdate tal vez por esposo. Riñón derecho, el tamaño es subjetivo, la forma, los bordes son difusos. Puedes observar que aquí ya no hay una forma definida de este riñón, no está más que la cápsula. Acá sí se puede ver la cápsula levemente, que es hiperecoica, y hay dos segmentos que presenta que son los infartos. El infarto son en forma triangulares, en formas de cuña, tejido que es ecogénico hiperecoico con relación a lo que es la corteza. La corteza, fíjate que ya se vuelve hipoecoica y es una corteza heterogénea que tiene cuando es heterogénea, quiere decir que aquí hay, en este caso, zonas oscuras y zonas más brillantes, ¿no? Zonas hiperecoicas y hipocoicas. El tamaño es subjetivo, ya vimos las lesiones, y lesiones difusas no existen. Eso es en caso de infarto. Acá, esto es un riñón pseudocístico o denominado también falso quiste. Este falso quiste, el riñón, podemos observar que aquí está el riñón izquierdo, el tamaño es anormal, tiene una longitud pequeña de 2,28 centímetros, el riñón está muy pequeño, tiene la forma, los bordes, tiene una esponjosidad hiperecoica, que está poco definido lo que es la corteza y de la médula, no se distinguen los divertículos. Fíjate que acá, mira, no se puede observar nada de los divertículos, la cápsula está por acá, no se observa la cápsula entre el riñón y hay un líquido entre la cápsula y el riñón, o sea, el cuerpo del riñón. Hay un líquido y podemos decir que tal vez se puede hablar de una hidronefrosis. Hay un líquido anecoico. Y aquí el riñón también es un riñón izquierdo, no presenta ya la contextura como podíamos ver en la primera diapositiva. Se menciona que es un falso quiste porque tiene esa estructura y como no, para que podamos descartar que esto no sea un quiste, se tiene que realizar exámenes, ¿no? Y también de determinar los valores de la cápsula y la corteza. La corteza, aquí ya podemos igual ver que desaparece y hay un líquido aquí entre la capa de la cápsula y entre lo que es el cuerpo del riñón. Hay una sustancia líquida, puede ser una hidronefrosis. Y eso, por eso se determina falso quiste por la estructura que pareciera un quiste dentro del riñón. Por eso se llama riñón pseudocístico y está muy pequeño. Aquí vemos el riñón, y es un riñón izquierdo, tamaño amorfo, tiene una longitud de 2,2. Formas o bordes, tiene un contorno difuso, bordes no delimitados, no hay bordes delimitados del riñón. La ecogenicidad es hiperecoica, porque es más brillante. Hay un problema crónico. No se observa la cápsula entre el riñón entre el riñón y cápsula. Hay un líquido que es anecoico, una lesión focal que es una nefritis crónica o glomerulonefritis crónica con un quiste alrededor del riñón y la cápsula renal. Ya, esa es la lesión, es una nefritis crónica.
La dilatación de la pelvis renal. Aquí podemos ver que la dilatación de la pelvis o pieloestasia, que es una lesión focal, es cuando la dilatación de la pelvis pasa a más de 0,5 centímetros. Esto, aquí vemos una leve dilatación de la pelvis, pieloestasia. Estamos viendo el riñón de manera en un corte longitudinal. Vemos lo que es la cápsula. Acá tenemos la cápsula del riñón. Aquí tenemos la corteza. La corteza, la ecogenicidad es hiperecoica, lesiones focales, pieloctasia. Hay una leve dilatación. Acá se puede ver como si estuviera más de 0,5 y de manera longitudinal. En el corte transverso se formará como una sonrisa. Ya, fíjate acá como si fuera una sonrisa. Se va a ver cuando lo vemos de manera transversal. Y en longitudinal se va a ver como si fuera una línea negra. Esto de acá que se ve más anecoico, esta es la dilatación de la pelvis o pieloestasia. Y como está súper dilatado, ya es una lesión focal. Tenemos aquí los casos de dilatación de pelvis renal. En la pelvis renal vemos aquí en la imagen el riñón izquierdo. El tamaño del órgano es amorfo porque tiene dilatación de la pelvis renal, lo que no nos muestra una forma definida del riñón. La forma o bordes, hay bordes dilatados de la pelvis en un grado 3. Acá, todo esto de acá es dilatación de la pelvis. Todo esto de acá. Esta mancha que vemos aquí, esta es la cola de los uréteres. Esta es la colita del uréter. Y todo esto es la dilatación de la pelvis. Está en un grado 3. Ecogenicidad es hiperecoica. Lesiones focales, pieloictasia. Y lesiones difusas no hay ninguna. Esto es una lesión focal. Acá lo mismo. Esto es un corte transverso. Es un riñón izquierdo. Y aquí igual de la misma manera podemos ver la dilatación de la pelvis renal. Acá se puede ver, en este caso, sedimento que puede estar acompañado por lo que es de lo que son la arenilla que decimos que tienen los riñones, ¿no? Que este es sedimento o arenilla en los riñones. Luego, Esa imagen sería riñones súper de cerca, ¿no ve? sí, muy cerca. Porque ya se pierde para detectar la de la dilatación de la pelvis renal. ¿Y cómo vas a saber que ese paciente tiene este problema? Cuando mayormente estén casos de, tienen, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo era? Tenían lo que es pacientes que son con diuréticos, aquí está. Tiene una dilatación, se dan en pacientes con diuresis, cuando el paciente que está con suero o con un grado de obstrucción, a veces cuando tienen la vejiga o lo que es muy inflamada, porque no puede orinar, entonces está afectando a los riñones. Entonces por eso hay una dilatación de la pelvis renal o tal vez hay una obstrucción. Ahí fíjate que la dilatación de la pelvis o peristalsia tiene que ser más de 0,5. Si está entre 0,5 es normal. Más de 0,5 ya vamos a hablar de peristalsia. El corte transverso, acá el riñón izquierdo, tamaño amorfo. Los bordes acá no se pueden observar normales.
hay unos bordes que son, en este caso, la ecogenicidad es mixta porque tenemos hipoecoico y perecoico, pero no hay bordes definidos como habíamos visto en la primera imagen. Ves que el mismo riñón ya está como que deforme, ¿ya? Es por eso. Y como hay inflamación o agrandamiento de lo que es la dilatación de la pelvis renal, como te mostré estos dos casos, que estos son los crónicos, estos son casos crónicos de esta lesión focal, que es la pielestasia. Y esta es la dilatación de la pelvis renal, vista de más cerca, el riñón izquierdo, la forma es amorfa, los bordes están difusos, no se pueden observar los bordes del riñón. La congenicidad es anecoica, se puede observar que aquí hay una, en este caso, retención de líquidos, y vemos una hidronefrosis, como lo había dicho, hay retención de líquidos, ahí está lo que es la hidronefrosis, y la dilatación de la pelvis renal está en un grado crónico. Y las lesiones difusas no hay ninguna, esta es una lesión focal. En esta imagen podemos ver el nombre del órgano es un riñón derecho, el tamaño es subjetivo porque no tenemos la medida de lo que es el riñón, es subjetivo. Vemos las dos vistas del riñón, estamos aquí el riñón derecho y el riñón izquierdo. En el riñón derecho, la ecogenicidad tiene una corteza hiperecoica. Fíjate, aquí está la corteza hiperecoica. El borde corticomedular, que está poco definido, la zona medular con poca definición de los divertículos. No se pueden observar como en la primera imagen que nos mostramos lo normal, los divertículos no se observan. Hay lesiones, esta es una lesión difusa. Podemos hablar de una nefritis o, ay, ¿dónde lo noté? O de una glomerulonefritis, ¿ya? El nombre del órgano riñón izquierdo, tamaño subjetivo, contorno está irregular, tampoco muestra lo que es la estructura normal de lo que es un riñón sano. Hay una corteza hiperecoica, la cápsula medular está poco definida, aquí arriba la cápsula no está definida. La zona medular está con poca definición de los divertículos, tampoco se observan los divertículos, y la pelvis renal presenta una moderada dilatación. Aquí podemos observar que la dilatación de la pelvis renal, lesiones difusas, nefritis. La nefritis es la inflamación de los nefrones. Una nefritis crónica es porque las zonas del riñón no se van a distinguir y se puede observar en este caso si hay una dilatación de lo que es de la pelvis, hay una leve hidronefrosis. Vemos este otro caso que el tamaño del órgano, o en este caso el órgano, vemos el riñón izquierdo. Riñón izquierdo tiene tamaño de 8,4 centímetros de longitud. La forma de los bordes tiene una corteza gruesa que está hiperecoica, está mucho más brillante, no es hipoecoica, no está normal porque está eh, el borde corticomedular está engrosado y la zona medular tampoco se observa. No podemos observar tampoco los divertículos. Y en este caso se puede ver acá un objeto que sería un cálculo renal. Es una lesión focal y este cálculo renal nos va a causar una nefritis crónica. Una nefritis crónica. Acá tenemos al cálculo, que esto tiene ¿cuál es la sombra que proyecta los cálculos? Es una sombra acústica
reflectiva, refractiva. No me acuerdo cuál era. Pero la cuestión que tiene una sombra acústica. Lesiones focales, cálculo renal, lesiones difusas, una nefritis crónica, por lo que no existe lo que es los bordes, los divertículos. Entonces hay una inflamación, hay una nefritis. Esto sería todo.